Iván Sánchez Sánchez del grupo 4IS-01V. Voy a presentar y explicar las diferentes configuraciones para el amplificador operacional que se ven en la pantalla. Voy a empezar con el comparador. En el comparador utilizo un sensor de luz y un LED para confirmar el correcto funcionamiento de mi circuito. Cuando yo acerco mi dedo al sensor de luz o lo pongo directamente encima del sensor, se genera una sombra, lo que hace que el LED se encienda y, como se puede ver en el osciloscopio, la señal sube. El LED se enciende porque el voltaje baja y la salida del amplificador operacional se activa. En el video se puede ver exactamente eso. Y cuando yo quito mi dedo del sensor, el LED se vuelve a apagar y la señal del osciloscopio baja. Ese es el funcionamiento de mi circuito comparador. Ahora el seguidor. En el video se puede ver exactamente cómo la señal del canal 2 sigue a la señal del canal 1, confirmando que nuestro circuito se encuentra de forma correcta. Cuando yo amplifico la señal con el potenciómetro, como se ve en el video, la señal del canal 2 la sigue, ya sea si va hacia arriba o hacia abajo, siempre manteniéndose a una distancia y no llegan a estar juntos. Esto ocurre porque la salida del amplificador operacional está conectada directamente a la entrada inversora, formando un seguidor. Y así confirmo que mi circuito se encuentra correctamente implementado. Seguimos con el inversor. Aquí utilicé un potenciómetro para amplificar la señal de entrada. Y se nota cómo al mover el potenciómetro, la señal de salida se va en sentido contrario. Es decir, nuestro circuito está invirtiendo la señal, y en el osciloscopio se puede ver claramente cuando yo giro el potenciómetro, una señal se va hacia arriba y otra señal se va hacia abajo. Eso confirma que nuestro circuito está correctamente implementado e está invirtiendo la polaridad de nuestra señal. Esto ocurre porque el amplificador operacional está configurado como inversor, lo cual invierte la fase de la señal mientras la amplifica. Y eso sería todo por el inversor. Ahora seguimos con el no inversor. En este caso, el amplificador aumenta la señal sin invertirla. Aquí utilicé un potenciómetro para mantener la entrada a 1.008 volts. Y siguiendo este circuito, esta es la ecuación. Todas las resistencias son de 1K, entonces es 1K más 1K, 2K sobre 1K es 2. Por la señal de entrada sería 2 por 1.8, nos debe de dar la señal de salida, que deberían de ser 2.016. Y es lo que podemos observar aquí, nos da 2.015. Hay un error de 0.01 volts, que no es mucha diferencia. Esto confirma que nuestro circuito no inversor está funcionando de manera correcta. Y aquí, como se puede ver en el video, controlo el voltaje con el potenciómetro y se puede ver en el osciloscopio que el amplificador operacional potencia el voltaje de la salida sin invertir la señal. Continuamos con el sumador no inversor. En esta configuración del amplificador operacional, como su nombre lo indica, vamos a sumar dos voltajes. Dos voltajes conectados a la entrada no inversora de nuestro amplificador operacional. Como se puede ver en la imagen, estoy alimentando mi amplificador operacional con una pila de 9 volts. Y tengo dos voltajes que estoy metiendo
al amplificador operacional a la entrada no inversora de 3.3 volts ambos. Entonces, a la salida de nuestro amplificador operacional nos da una suma de 6.6 volts, que es lo que debería de dar, comprobando que nuestro circuito está funcionando correctamente, sumando los voltajes y dándonos el resultado. Ahora el restador. El restador, como su nombre lo indica, va a restar un voltaje de otro voltaje. El voltaje que conectamos a la entrada inversora de nuestro amplificador operacional es el voltaje 1 y el voltaje 2 es el que conectamos a la entrada no inversora. Entonces, nuestro voltaje de salida es la resistencia 2 sobre resistencia 1, que como comenté anteriormente, utilicé solamente resistencias de 1K, entonces eso nos queda 1 por el voltaje 2 menos el voltaje 1, es decir, el voltaje de la entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora. En este caso, como se puede apreciar en la imagen, aquí tengo la entrada de 3.3 volts y tengo una entrada de 5 volts. Entonces, nuestro voltaje 2 son los 5 volts, nuestro voltaje 1 son 3.3 volts. Si nuestras resistencias son de 1, es 5 menos 3.3 nos da 1.7 por 1, 1.7. Como se puede apreciar en el multímetro, nuestro voltaje de salida fue de aproximadamente 1.7, 1.8 volts, confirmando que nuestro amplificador operacional restador estaba funcionando correctamente. Seguimos con el diferenciador o derivador. Este circuito se llama diferenciador porque hace lo mismo que una derivada de matemáticas. Responde a los cambios rápidos de la señal de entrada. Si la señal cambia de golpe, por ejemplo, en la onda cuadrada que utilicé con el generador de señales, responde con unos picos por cada cambio de señal. Es decir, cuando la onda cuadrada sube y cuando la onda cuadrada baja, responde con unos picos. También tenemos la onda sinusoidal, que nos da otra onda sinusoidal, aunque con un poco de interferencia, ya que nuestro circuito algo estaba un poco flojo. Mm, Igual en la onda triangular nos devuelve una onda cuadrada con un poco de interferencia. Pero al hacer las simulaciones en multisim, obtenemos los mismos resultados. En la onda sinusoidal obtenemos una onda sinusoidal, en la onda triangular obtenemos una onda cuadrada y en la onda cuadrada obtenemos los picos que había comentado anteriormente. Las mediciones muestran un poco de interferencia, pero el circuito estaba implementado correctamente. Ahora seguimos con el integrador, que hace lo contrario que un diferenciador. Suma o acumula la señal a lo largo del tiempo, como una integral. Usé una señal cuadrada como una onda de entrada y la salida debería de resultar en una onda triangular, ya que el circuito va sumando el voltaje constante que entra y eso forma una rampa que sube y baja lentamente. Esta es la onda cuadrada. Los capacitores, el capacitor que utilizamos no era exactamente el de un microfaradio, como se puede apreciar en las simulaciones de multisim, pero las señales fueron lo más acercadas posible, ya que no teníamos el capacitor correcto. En la onda triangular recibimos una onda
En la onda triangular recibimos una onda sinusoidal y en la onda sinusoidal recibimos otra onda sinusoidal, confirmando que nuestro circuito integrador se encontraba correctamente implementado, aunque con unas interferencias por la falta de utilizar el capacitor correcto. Aquí presento un filtro pasabajas que, como su nombre lo dice, deja pasar las frecuencias bajas y bloquea las frecuencias altas, como el ruido o las interferencias. En la imagen del osciloscopio se nota bien cómo la entrada tenía una señal con pico y algo de ruido, pero la salida se ve mucho más suave. Eh, Se demuestra entonces que el filtro está funcionando correctamente. Como se puede apreciar en las demás imágenes, el circuito está limpiando y dejando pasar las frecuencias bajas, lo que resulta en una señal un poco más suave. Como se puede ver en el multisim, nuestras salidas fueron exactamente las mismas que las de nuestra integración en física. Eso es todo por mi parte. Aquí se encuentra mi conclusión del trabajo.